Presidente Alberto Fernández, y efectivamente lo tengo del otro lado de la línea. El presidente Jorge Rial de Radio 10, buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estamos tanto tiempo? Tanto tiempo, es verdad. Hace mucho que no habla, que da notas nada más a medios extranjeros. Es una estrategia. Prefirió llamarse a silencio en medio de las internas. No. He dado varias notas a medios argentinos. Lo que pasa es que lo he espaciado un poco. Claro. La verdad es que hay por un lado, problemas de tiempo, ¿no? Carencias de tiempo que hacen difícil poder dedicarle un rato a la comunicación, aunque es muy importante hacerlo, quiero aclararlo. Sí. Pero no ha habido una decisión de no hablar, de no decir nada, de callar, no hubo nada de eso. No hubo un pedido tampoco de nadie. Vio, presidente, que a veces las estrategias de campaña son uno habla, el otro no, es preferible. No. Miren, yo justamente traté de concentrarme en el gobierno, que es la mejor ayuda que puedo hacer en la campaña, porque tengo que terminar este gobierno bien, en un contexto muy, pero muy difícil, y estoy dedicado a eso. A gobernar. Trabajando mucho con Sergio, con Agustín, pero dedicado yo particularmente en eso. Involucrarse en la campaña, entonces, ¿usted personalmente va a ser desde el gobierno o se va a involucrar también personalmente en actos, cierres? Yo sigo lo que pasa en la campaña permanentemente, porque los dos candidatos son ministros míos, así que claro. necesito no seguirlo. Pero lo que voy es que estoy más dedicado al tema de terminar la gestión, tenemos muchos temas por delante, tanto en lo nacional como en lo internacional, y eso demanda mucho tiempo y mucho esfuerzo, esa es la realidad. Bueno, uno de los temas más importantes hoy por hoy, estamos en plena negociación, es con el Fondo Monetario, presidente. ¿Cómo está ese tema? Bueno, ahí estamos negociando, no hay ninguna negociación con el Fondo Monetario que sea fácil, todas las negociaciones son difíciles. Fácil es cuando uno se aviene a todas las condiciones que ellos proponen, y difícil es cuando uno pretende preservar la decisión propia. Y eso fue lo que nos fijamos desde el primer día, y es lo mismo que está haciendo Sergio ahora. Así que yo confío en que vamos a poder avanzar, confío en que vamos a poder encontrar los acuerdos necesarios y podamos seguir adelante, ¿no? La deuda esta maldita que nos dejó Macri tiene un peso impresionante para la economía argentina, y que en situaciones donde la economía argentina se encuentra en una situación más compleja, producto de una sequía que nos privó de 20.000 millones de dólares, se darán cuenta que es un tema complejo, con lo cual nosotros seguimos trabajando, negociando, y ayer estuve hablando con Sergio hasta muy tarde. Estoy particularmente involucrado en la negociación y bueno, vamos a ver cómo salimos. Yo tengo la esperanza, la confianza de que vamos a poder ponernos de acuerdo, ordenar las cosas y seguir adelante. Hablé del tema del fondo con todos los líderes europeos, todos entendieron perfectamente bien la situación que enfrenta Argentina, todos fueron solidarios, todos acompañaron, así que vamos a ver cómo avanzamos. ¿Cambió la negociación con el fondo? Una era con Guzmán y otra es con Massa, porque cuando hablamos con referentes, sobre todo del peronismo, todos dan a entender eso, que se fortaleció, se puso más fuerte la negociación, o una posición más fuerte del gobierno argentino con Massa como ministro. No, yo lo que creo, no me animaría a decir eso. Lo que creo es que a Sergio le toca una negociación. Bueno, no sé qué era peor, porque yo tuve que enfrentar las dos finalmente. Sí. Pero creo que esta negociación es muy compleja porque nos ha pasado algo absolutamente inesperado, que fue esa sequía que, tense cuenta que es un golpe impactante para la economía argentina. Impactante. Y lo que uno ve es que hasta el día de hoy la actividad económica en los sectores no agrícolas sigue manteniendo números positivos, y en cambio el sector agrícola se
cayó de un modo estrepitoso. Y esa falta de 20.000 millones de dólares no solamente afectan a las reservas, sino que también son dólares que dejan de consumirse en Argentina. Y por lo tanto es un problema muy serio, muy serio. Yo lo que creo es que Sergio está enfrentando la negociación con seriedad, con toda responsabilidad. Su equipo es un equipo sólido y lo está haciendo bien. Y yo detesto las comparaciones, porque las comparaciones hay que hacerlas. Los sociólogos dicen que todo debe ser analizado en un momento dado y en una sociedad dada. Y este momento en el que vivimos hoy, y esta sociedad en la que vivimos hoy, es distinta a la que nosotros recibimos en el 2019. Y por lo tanto, y el contexto mundial es muy distinto. Por lo tanto, es difícil, las comparaciones son muy difíciles. Ahora, presidente, ¿conviene que las negociaciones cerraran antes de fin de mes o, digamos, cierta estrategia política esperar después de la paz? ¿Cuál es su mirada? De lo que se trata es de cerrar un tema que estamos negociando y punto. Simplemente. Estas cosas, cuanto antes se resuelven, son mejor, porque da incertidumbre, simplemente. Nosotros no estamos especulando con eso, estamos viendo cómo hacer una negociación que no frustre el crecimiento argentino, que es lo que siempre hemos cuidado, ¿no? Que la Argentina siga creciendo. Llevamos 33 meses ininterrumpidos de creación de empleo registrado, tenemos una de las tasas de desocupación más bajas de nuestra historia, tenemos más de 6.000 obras públicas, de las cuales 3.500 ya han sido concluidas, hemos entregado 120.000 viviendas prácticamente, seguimos construyendo hasta 120.000 más, en fin. A mí me parece que eso es lo que no debemos frenar, porque eso es lo que genera empleo, eso es lo que genera trabajo, eso es lo que mueve la economía. Y precisamente el debate es cómo podemos encontrar un acuerdo con organismos, que en la reunión esta de CELAC, Unión Europea, que tuvimos, a mí me impresiona mucho, porque todos hablan del modo en que esos organismos ya no sirven a los fines para los que fueron creados, pero los países centrales no hacen nada por cambiar sus lógicas. Y esas lógicas son las lógicas de siempre, estas lógicas ortodoxas, que siempre la solución es que paguen, que los pobres sean el pato de la boda. Y es lo que nosotros no queremos que ocurra. Presidente, el ministro Massa sugirió, sin dar nombre, pero sugirió que había economistas de la oposición que le habían pedido al fondo que o ralentaran la negociación o nos tiraran abajo del tren. ¿A usted le consta también eso? Esos son comentarios que nos llegan desde allí y, bueno, uno las observa, uno sabe quién es quién y sabe que fue imposible que esas cosas ocurran. Hay un sector de la política argentina que está preocupado por los intereses de algunos y no por la suerte de la patria. Sí. Y, bueno, esos actores actúan y lamentablemente seguirán actuando de ese modo. Bien, pero a usted también le llegaron las mismas versiones, los mismos nombres que a Massa. Sí, y compartimos la misma información que tenemos, Sergio y yo. ¿Y se lo dijeron con sorpresa? Le dijeron, escúcheme, presidente, ¿hay líderes de la oposición que juegan en contra del país? Hay sectores de la oposición que apuestan a que pase esto, a que la situación económica empeore, a que produzca una debacle. Claramente hay, no hace falta decirlo. Todo el mundo lo ve. Sí. ¿En algún momento de su presidencia hasta ahora sintió que el mercado tenía ganas de hacer un golpe? Y el mercado un par de veces nos ha hecho hacer corridas difíciles, ¿no? Y son en un momento donde la escasez de dólares es evidente por todo lo que acabo de decir del campo. Bueno, es un problema. Es un problema que tengamos esas actitudes y esos juegos, porque todo lo hace más difícil. Sí.
Pero usted sintió en algún momento que iban por su gobierno, que lo querían. Bueno, en algún momento la oposición habló de asamblea constituyente, incluso, digamos que hasta hubo una oposición dentro del propio gobierno, dentro del propio peronismo, ¿no? Bueno, eso ocurrió. Ocurrió. Sí, pero es público, digo, no es que yo me enteré de casualidad. Pero también es cierto que nunca creí que eso fuera a prosperar. Pero son las mismas voces de siempre, son las voces más altivas, las voces más dañinas, que intentan generar un estado de zozobra social, pero nunca creí que eso fuera a ocurrir. Presidente, cuando estábamos hablando recién de la negociación, usted dijo, yo participé de todas las negociaciones. Sí. El otro día cuando se inauguró el gasoducto, ahora quiero hablar de eso, lo noté, no digo enojado, pero en un momento usted decía, che, muchacho, está todo bien, pero esto lo hizo mi gobierno, y empezó a enumerar varias cosas este gobierno. ¿Siente, presidente, que no se le da el lugar, el reconocimiento que se merece? A ver, no es esa la palabra exacta o la preocupación exacta. Yo creo que hay una parte de la política que siembra desánimo, acá y en muchos lugares del mundo, vamos a hablar claramente, que es la derecha, que siembra desánimo, aprovechando un momento del mundo muy, muy difícil, porque nosotros, a ver, parémonos en el gobierno que me toca presidir. Yo llegué al gobierno y me tuve que hacer cargo de una deuda pública virtualmente impagable. Todos sabían que era impagable. Todos lo sabían. Había sido tomada con enorme irresponsabilidad y la verdad nos dejaba a nosotros maniatados de cara al futuro. Tuvimos que hacer una negociación y apenas empezamos, al día 99 de gobierno, tuvimos que enfrentar una pandemia. Las pandemias no son cosas que ocurren todos los días. De hecho, la última pandemia que la humanidad recordaba había ocurrido hacía casi 100 años antes, la gripe española, y que tampoco había alcanzado la dimensión que alcanzó esta porque los medios de transporte tampoco tenían la facilidad de llevar en cuestión de horas el virus de un lugar a otro del mundo. Cuando empezamos a superar los efectos de la pandemia, se desata una guerra que rompe toda la economía mundial, que acelera los precios internacionales, que acelera los precios de la energía. Cuando estamos superando los efectos de la guerra, viene una sequía que es la mayor sequía desde 1929 y nos priva de 20.000 millones de dólares en un momento en donde los necesitamos. Ahora, en ese contexto, en el medio pasaron cosas además muy complejas, qué sé yo, el intento de asesinato a Cristina. Fue muy conmocionante para la democracia, fue muy conmocionante. En ese contexto, yo le pido que miremos algunos datos. En el 2020 el Producto Bruto cayó el 9%, producto de la pandemia. Y me decían, no pare la economía, que se mueran los que se tengan que morir, pero bueno, pare la economía. En el consejo me daban algunos de los que quieren volver. Y nosotros tuvimos todas las precauciones que debíamos tener. En el 2021 crecimos el 11% y en el 2022 crecimos el 5%. Crecimos 16 puntos en 2 años. Cuando uno mira lo que pasó con la pandemia, lamentablemente tenemos que contabilizar 130.000 personas fallecidas y obviamente eso nos duele a todos nosotros. Pero cuando mira lo que fue el resto del mundo se da cuenta que acá la pandemia fue bastante bien controlada. Ahora, presidente, el dato del que nadie habla es que en la Argentina se enfermaron 11 millones de personas. 11 millones de personas. Y que
de las 11 millones de personas, nadie habla que 10.870.000 personas se salvaron gracias a la salud pública. Ahora, le quiero interrumpir ahí, porque lo que da son datos ciertos. Ahora, con tan buenos datos, ¿por qué usted no es candidato? ¿Por qué no fue por la reelección? ¿Qué pasó ahí? Jorge, un minuto más, déjeme reflexionar. Dale, pero sobre los datos. perfecto, pero después, por le favor... contesto, Ahí prometo está, que después le por contesto. favor. Apareció superamos la pandemia con mucho esfuerzo, construyendo los hospitales que otros no querían construir, dando a la salud pública el lugar que merecía. La salud pública. Voy a contar un dato que ayer conté en el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. En los años, usted se va a acordar, cuando la pandemia empezó, había un aparato, perdonen, pero soy un abogado y no conozco mucho de tecnología médica, que llamaba secuenciador genético. Para poder saber si una persona está infectada o no, había que hisoparla y mandar el resultado del hisopado a ese secuenciador genético. ¿Cuántos secuenciadores genéticos había en la Argentina cuando nosotros asumimos? 1 en el Hospital Malbrán. De todas las provincias, alguien que se infectaba en Ushuaia tenía que esperar que eso llegue al Malbrán, que el Malbrán pueda procesar el testeo, y recién ahí se enteraba si estaba enfermo o no, y podían pasar 4 o 5 días, y yo me volvía loco, porque decía, pero ¿cómo puede ser que no sepamos en el momento si está enfermo o no? Todo el país mandaba al Hospital Malbrán, al Instituto Malbrán, los datos para poder testear si una persona se había contagiado o no. Hoy tenemos en cada provincia un secuenciador genético. Y lo hemos hecho por una cuestión de estricta racionalidad. Amén de eso, nosotros seguimos con toda la obra pública. Somos el gobierno que en 4 años más obra pública realizó. No hay una intendencia en la Argentina que no haya recibido obra pública del Estado Nacional. Cuando nosotros llegamos, la educación estaba olvidada. Y vayan y miren los colegios, los jardines de infantes, los centros de atención infantil para la primera edad, todo lo que hemos construido. Vayan y miren qué pasó con los jubilados, que el otro día leí un informe de un economista de la oposición que dice que hay que volver a cobrarle a los jubilados los remedios. Los jubilados dejaron de pagar los remedios como yo había prometido. Y además empezamos a construir para ellos lugares en todo el país para que, bueno, pasen sus años de tercera edad en casas comunes y no tengan que estar condenados a vivir solos o sin relación con otros o en un geriátrico. Y eso está ocurriendo y eso pasó en toda la Argentina. Sí. Y además construimos 120.000 viviendas, que entregamos las llaves de las viviendas. Y podría aburrirlos con una obra, y además hicimos la mayor obra pública de la democracia, que es el gasoducto Néstor Kirchner. Totalmente. Por eso le vuelvo a hacer la misma pregunta, porque son todos datos que objetivamente diría, pero fue un gran gobierno, ¿cómo no lo va a reelegir el pueblo? ¿Por qué no es candidato usted, presidente? Porque a mí me parece que, entre otras cosas, yo soy un ser humano, y como ser humano, a mí las muertes de la pandemia me duelen, que no se mueran más me significa un esfuerzo grande en lo personal, de trabajo estoy hablando, ¿no? Me tocó un tiempo de guerra, el mundo volvió a ver a la Argentina como un país inmerso en el mundo y fui protagonista y participante de todas las reuniones importantes del mundo central. Hasta en el G7 estuve discutiendo con las 7 potencias industriales del mundo qué hacíamos con Rusia y Ucrania.
¿Pero que se cansó, presidente? ¿Se cansó de la política? ¿Lo que desgastó creo, el cargo? Lo que creo era que yo insistía con la idea de que la gente lo resuelva en una PASO. Sí. Muchos compañeros entendían que mi presencia en una PASO era inviable porque nadie podía enfrentarse al presidente. Uh-huh. Y yo decidí privilegiar dos cosas. La primera, la unidad del espacio, que la privilegié durante los 4 años de mi gestión. Muchos dicen, toleraste mucho, aguantaste mucho. Yo celebro haber aguantado todo lo que aguanté y aguantaría más en pos de la unidad del espacio. Sí. Porque si no estuviéramos unidos, hoy distinta sería nuestra suerte. ¿Cómo se logró esa unión? Porque parece que fue todo en 24 horas. ¿Cómo fue eso? Nosotros habíamos sacado al gobernador acá. Exacto, a Jalil. A Jalil. Y Jalil nos adelantó ese mismo viernes. Quintela. Perdón. Jalil había estado reunido con Alberto. Quintela nos adelantó ese mismo viernes que el candidato iba a ser Massa, que el vicepresidente lo iba a poner Alberto Fernández, nos dijo. ¿Finalmente pasó eso o no? Esas son siempre digo lo mismo, son conversaciones que van madurando y que en un momento hay que tomar una decisión hay que saber cuándo tomar la decisión. Uh-huh. Y la decisión se tomó. La verdad es que el resto alguna vez alguien escribirá la historia y no es poco importante la historia, porque lo importante es que pudimos llegar a un punto de acuerdo proponiendo a alguien como Sergio Massa, a quien conozco hace muchos años. Estuve con él acompañándolo en la elección del 2013. Presidente, perdón, justamente hablando de punto de acuerdo, lo vuelvo a llevar al tema del Fondo Monetario Internacional, que por supuesto es un tema muy importante en estas horas. Estamos a 21 de julio, el 31 la Argentina tiene una serie de vencimientos. Para que llegue el desembolso habría que primero llegar a un acuerdo a nivel staff y que luego eso lo vote el directorio. Da toda la sensación que es difícil que eso suceda porque además el 31 el fondo tiene un receso. ¿Argentina está en condiciones en este momento de pagar el vencimiento que hay el 31? Estamos trabajando en todo eso. Yo la verdad es que cuando uno está en una... Por eso recién le decía a Jorge, no tiene sentido contar cómo se llegó a esa conclusión, lo importante es que se llegó a esa conclusión. Nosotros estamos trabajando a todo vapor tratando de encontrar un acuerdo. Y no tiene sentido quedarse en esos detalles que son ciertos, son importantes, yo lo admito, pero prefiero dejar que trabajen lo que están negociando y no andar hablando por los medios cómo transcurre esa negociación. Pero eventualmente todos los datos nosotros lo tenemos presentes. Se podría pagar. Nosotros lo tenemos presentes. ¿Se podría pagar con yuanes? ¿Volver a pagar con yuanes eventualmente es una posibilidad? Por eso digo, pero lo que no quiero es adelantar nada. Vos haces periodismo económico, te das cuenta de todo lo que significa sí, por supuesto, una definición de ese tipo. Entonces, estamos trabajando y yo creo que vamos a avanzar bien. Hoy a la mañana me comuniqué con Cristalina, cambiamos algunas ideas y yo espero que podamos avanzar. Hablando de decisiones en donde hay que plantarse... Y termino, sí. porque al final no le contesté a Jorge. En conclusión, a mí me parecía que lo importante no era que Alberto Fernández sea reelecto, sino que un proceso político que había demandado muchos años de desencuentro hasta lograr la unidad, que había vivido momentos tan traumáticos como el intento de asesinato de Cristina, que tuvo muchos puntos de diferencias, que efectivamente existieron, que esa unidad se preserve. Y yo solo soy prenda de unidad, no quiero hacer otra cosa, porque trabajé siempre para eso, no quiero trabajar para otra cosa. Ya vivimos lo que nos pasa cuando nos dividimos, y no quiero que eso pase. Entonces, como para mí, el haber sido presidente de la Argentina es un honor enorme que los argentinos me han dispensado y que siempre agradeceré, que puedo honrarlo porque he trabajado muchísimo en tiempos muy difíciles con resultados que están a la vista y que algunos enumeré. Podría seguir, pero aburriría mucho a la gente. Pero presidente... Que he actuado con absoluta honestidad, que aquí he dejado todo y no me he llevado nada. ¿Para quién es ese mensaje? Lo dice varias veces. ¿Para quién es ese mensaje? No me he llevado nada.
Para los argentinos, que saben que la política muchas veces no fue honesta. ¿No? No en un gobierno, Ujú. en muchos. En muchos. En muchos. Y que tampoco tiene que ver esencialmente con un presidente, tiene que ver con funcionarios y demás. ¿Incluye gobiernos peronistas ahí? Hablamos de todos sabemos de lo que estamos hablando. Pues no me lo saca, nos deja ahí. No. Ahora, presidente, yo entiendo esta versión suya sobre su renunciamiento. Ahora, también convengamos que durante mucho tiempo, yo me acuerdo del Cuervo Larroque diciendo, nosotros no vamos a militar bajo ningún punto de vista a una candidatura de Alberto. Digo, hubo también una interna feroz. Sí, pero bueno, pero también es la opinión de una persona, qué sé yo, qué importa lo que piensa una persona. Lo que pasa es que, finalmente, lo que uno tiene que ver es lo verdaderamente importante, Uh-huh, que es, a ver, cuáles son las mejores condiciones para enfrentar esta etapa. uh-huh. Y la verdad, yo no quiero ser un obstáculo. Si yo estoy para aportar, no estoy para... Ahora, pero le hicieron sentir un obstáculo, presidente, entonces. Bueno, algunos podrían sentirlo así. Y es legítimo que lo sientan así, qué sé yo. Pero se lo manifestaron, alguien le dijo, mira, Alberto, correte, Me lo está diciendo son Jorge, mancha venenosa. Me está diciendo lo que decían públicamente, por eso digo. No, pero pero todo eso no es importante, porque miren, hay un punto donde todo eso hay que pararlo y ponernos a trabajar por lo importante. Uh-huh. Todo eso fue un tiempo de debate, cada uno sigue pensando lo que piensa, que cada uno tiene la mirada que tiene, y lo que sí es verdaderamente importante es que estemos unidos para enfrentar un riesgo magnífico, que es que la derecha vuelva a tomar el gobierno en la Argentina. ¿Y cómo identifica? Porque la derecha, para que la gente Sí, entienda, sí. no es gente que piensa básicamente de otro modo en términos políticos. La derecha significa quitarles derechos a los que trabajan, quitarles derechos a los que estudian, quitarles derechos a los que han jubilado, volver a poner a la Argentina en una parcela del mundo al servicio de una potencia y perder autonomía. ¿En quién Volver a identifican? pensar la Argentina Sí. en el sentido de la Argentina privatizada y no de la Argentina con un Estado presente que dé respuesta a la gente que más lo necesita. ¿Y en quién identifica esa derecha? ¿En Milei? ¿En Patricia Bullrich? En todos ellos. ¿A Horacio Larreta también? En todos ellos. Pero si Rodríguez Larreta dice que hay que parar con las indemnizaciones por despido. Sí. Y todos hablan de hacer desaparecer al kirchnerismo. ¿Eh? Todos hablan de hacer desaparecer al kirchnerismo, que el objetivo final es ese. No, yo no creo que haya que... la palabra desaparecer le tengo asco. Lo que creo es que lo que hay que hacer es, en todo caso, confrontar posiciones. Sí. Y hacerle entender a los argentinos el riesgo que estamos corriendo. Porque los que están queriendo volver, vuelvo a repetir, son los que nos dejaron 150.000 millones de dólares de deuda tomadas en el término de un año y medio. Uh-huh. Nos dejaron 55 puntos de inflación. Tenemos una inflación muy grave en la Argentina, que es una de las cosas que más nos cuesta combatir, pero nosotros recibimos lo que recibimos. Y a la gente hay que recordarles, los que decían, yo no construyo más hospitales porque no hacen falta, y cuando vino la pandemia tuve que ir a construir los hospitales a velocidad extrema yo. Uh-huh. Hicimos 30 y pico de hospitales modulares y no sé cuántos hospitales nuevos. Hay que recordarle a la gente, los que decían, no creo más universidades porque los hijos de los trabajadores no van a estudiar. Hay que recordarle todo eso a la gente. Vidal lo dijo. Por eso, hay que recordarle, son los mismos que vuelven, ¿eh? Uh-huh. Y hay que recordarles que vuelven y dicen, el flagelo en la Argentina son los sindicatos. Uh-huh. Hay que hacer como en Qatar. Salí Y campeón. lo dicen públicamente, no es que... Lo dicen con total desparpajo. Yo que realmente creo que la mejor Argentina es la Argentina que amplió derechos. Uh-huh. La mejor Argentina fue la Argentina de Alberdi y Sarmiento peleando por la educación pública. La Argentina de Perón declarando gratuita la universidad, el estudio universitario.
la creación de universidades a lo largo y a lo ancho del país, la inversión de ciencia y tecnología a lo largo y a lo ancho del país. Miren, un dato que les voy a dar. Cuando llegamos en el año 2019 al gobierno, la inversión en ciencia y tecnología era ínfima, ¿no? El 80% estaba destinado a la ciudad de Buenos Aires y al área metropolitana de Buenos Aires, al AMBA. Y el 20% iba al interior del país. Hoy la relación es inversa, absolutamente inversa. Y uno se da cuenta como cuando el interior tiene recursos, produce y desarrolla ciencia de primer nivel. Toda esta idea federal que nosotros planteamos no existió. Déjenme contarles un caso concreto. En Catamarca estaba previsto un acueducto que ahora se está terminando. Y en el norte, en Chaco, estaba previsto un acueducto que se iba a financiar, que eran más de 100 kilómetros de acueducto, si no me equivoco, y llegaba daba agua potable a 450.000 chaqueños. Los dos acueductos no se hicieron para hacer el paseo del Bajo en Puerto Madero. Y los recursos esos se usaron para hacer el paseo del Bajo de Puerto Madero. Todo el mundo sabe que soy vecino de Puerto Madero. Sí. Ahora, ¿la prioridad era los vecinos de Puerto Madero? No, está claro que no. Cuando uno marca estas cosas, la gente entiende de qué les hablamos. Sí. Cuando el gobierno que me precedió, a las universidades las abandonaron directamente. Hubo una intervención edilicia en los 4 años que nos precedieron. Una. Nosotros tenemos 167. Construimos el edificio de la Universidad de Tierra del Fuego. Construimos un nuevo edificio en la Universidad de San Martín, un nuevo edificio en la Universidad de Arturo Jaureche, un nuevo edificio en Posadas, en la Universidad de Misiones, para la Facultad de Farmacia y Bioquímica. ¿Y por qué la derecha puedo está...? seguir, dos edificios en... Y presidente, ¿por qué la derecha...? Puedo seguir, ¿eh? No, y presidente, ¿por qué la derecha está por ganar? No va a ganar, ¿quién dice? Ustedes dicen que va a ganar. No, bueno, obviamente define la gente, pero digo, nunca la derecha estuvo tan cerca como está ahora. No, y, con yo no creo eso. y con tantos representantes, Alberto. Antes era No, uno. yo no creo eso, yo no creo eso. Yo lo que veo son una situación de alguna paridad, que eso sí ocurre en todo el mundo. O sea, cuando uno mira los procesos electorales de Sudamérica, Lula ganó por 2 puntos. Sí. Boric fue una segunda vuelta, Petro fue una segunda vuelta, pero la derecha en los dos casos sacó 45 puntos, o sea, no es que ganaron por una ventaja superlativa. Yo creo que hay una situación de mucha paridad, pero me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es tener este tipo de diálogo con la sociedad para explicarles que no debemos retroceder. Sí. Si uno miren, vengo de la CELAC Unión Europea, de esa reunión. Logramos que por primera vez Europa atienda el reclamo argentino sobre soberanía sobre Malvinas. Que tome nota de que ahí hay un reclamo. Que diga que ese reclamo debe ser atendido siguiendo las vías diplomáticas y lo que Naciones Unidas ha dicho. Hemos logrado que por primera vez llamen a las Islas Malvinas y no Portland. Sí. Eso lo hicimos nosotros. ¿Qué hizo Macri? El pacto Fornador y Duncan. Eso hizo. Sí. Que fue un pacto vergonzoso. Que alguien escribió inclusive que el diplomático argentino que lo firmó, la noche que lo firmó estaba ebrio. Sí. Eso es lo que hicieron, así representaron a Argentina. Yo digo, los argentinos tienen que entender que no es todo lo mismo en política. No es todo lo mismo.
Presidente, hay como un mito, que lo inventamos también nosotros muchas veces, que un presidente peronista no puede gobernar sin la sombra de Cristina. ¿Esto es así? ¿Sin la sombra? De Cristina. Cristina es una dirigente política muy importante, con la que uno puede tener diferencias, pero no puede soslayar su existencia. Ujú. Y que dice cosas con las que uno a veces está de acuerdo y dice cosas con las que a veces uno no está en desacuerdo. No está de acuerdo, perdón. A veces uno está de acuerdo y otras veces no. Pero no sé, yo no sentí que goberné bajo su sombra. No, le pregunto, ¿no? Bueno, usted siente... Más que nada se lo pregunto porque hubo un momento epistolar, sobre todo, donde lo tiroteaba bastante Cristina, ¿se acuerda, no? Bueno, no importa. Todo eso es pasado. Ahora hay que mirar para adelante, para el futuro, y ver cómo nosotros le transmitimos a los argentinos y las argentinas un mensaje de confianza en el futuro que es muy promisorio, ¿eh? Muy promisorio. Y ese, Alberto, ¿y ese futuro lo podría tener? Te lo pregunto desde el lugar de lo que uno visualiza y teniendo en cuenta las características que tiene como dirigente. ¿Podría tener a Sergio Massa como nuevo, voy a decirlo en términos psicoanalíticos, el macho alfa del peronismo? Sí, bueno, a ver, yo quiero ser muy franco. Una de mis luchas eternas con el peronismo es el fin de los personalismos. A mí muchos me criticaron no haber creado el albertismo, como lo llaman los medios. Uh-huh. Igual está complicado porque el peronismo nació por Perón y Perón siguió estando... Pero Perón hubo uno, ¿eh? Uh-huh. Hubo uno solo, ¿eh? Hubo uno solo. ¿Okay? Es como pensar que los franceses generan Charles de Gaulle todos los años. No, hubo un de Gaulle. No, Perón hubo uno solo en la historia. Único e irrepetible. Pero cuando habla de terminar con el personalismo, yo leo bajo, perdón, yo veo un subtítulo acá, es Cristina, es el kirchnerismo. Y es Alberto, si quieren, pongan. No, bueno. Porque uno de los cuestiones, ¿cuántas líneas se escribieran hablando del albertismo, el albertismo? Y cada vez que me preguntan decía, yo no quiero crear ningún albertismo porque soy peronista. ¿Pero lo tentaron o no? Hubo un momento de tentación. Pero seguro que muchos, porque también hay una lógica en política. El otro día hablaba con Rafael Correa en Bruselas. Uh-huh. Hay una lógica en política que dice que el hijo debe matar al padre para poder gobernar. Sí. Y yo no creo en eso. ¿No? Si un hijo mata al padre, es un parricida. Yo no creo. Pero no es código penal esto, Claro. Alberto, no es el código penal, esto es política, Sí. claro. No, pero lo que digo, pero realmente lo digo. Éticamente, matar al que le dio vida, éticamente es reprobable. Ahora, es tan reprobable como pensar que el que me dio vida maneja los hilos que me mueven. Claro. Las dos cosas son éticamente reprobables. Entonces, yo no creo en ninguna de las dos cosas. Y yo lo que creo es que lo que debemos generar es un gran movimiento dentro del peronismo que ponga en el escenario a nuevos actores, a nuevos dirigentes de la política argentina, que seguramente serán tan buenos o mejores que nosotros. Ahora, Alberto, uno que conoce a Massa y lo ve, uno lo nota tiene ambición de poder hace mucho, uno no lo siente como dócil a la hora de gobernar. Pero tampoco, yo quiero ser franco, en esos momentos de tensión que vivimos dentro del frente, Sergio siempre estuvo a mi lado, Uh-huh. acompañándome, y siempre estuvo tratando de moderar para que la espuma baje. ¿Fue uno de los más leales con usted, Massa? Y yo sería un ingrato si dijera que no fue leal conmigo. Uh-huh. ¿Y poco leales muchos? No, yo no. Miren, el otro día leí un libro, terminé de leer hace un tiempo, un libro maravilloso que se llama Conocer a Perón de Abel Medina. Sí. Uh-huh. Sí. Y en un momento cuenta Abel Medina que Perón decía que odiaba la palabra, el concepto de traidor dentro del espacio, dentro del peronismo.
Yo creo que no hay periodos. Hay gente que piensa de un modo, piensa de otro. Hay gente más ambiciosa, menos ambiciosa. Hay gente más personalista, menos personalista. Como en todas las sociedades del mundo. Simplemente es eso. No es otra cosa. ¿Cómo se imagina después del 10 de diciembre, Alberto? Trabajando. ¿Pero dónde? Ciudadano ¿Cómo? común, volviendo al trabajo, ayudando en política, pues seguramente la política es una pasión que ahora hace los 14 años, ayudando al que gobierne. Yo la verdad alguna vez dije que yo no quería ser, mi aspiración no era ser un gran presidente, sino ser el presidente de un gran país. Que esa era mi aspiración. ¿Y lo logró? Y yo creo que dejamos una Argentina que está más encaminada para ser un gran país. Y que tiene todas las condiciones para hacerlo. Y que tenemos que salir un poquito de este debate permanente tan internista, y acá hago una suerte de crítica a este reportaje, y mirar un poquito más allá, Jorge. ¿Usted sintió que acá nos metimos mucho en lo interno? Prácticamente no hablamos de lo que pasó en la reunión CELAC. No, es verdad, presidente, es verdad. Y lo que pasó ahí fue increíble. Miren, casi pasó desapercibido, pero cuando uno lee los 41 o 42 puntos que componen la declaración, Europa por primera vez dice que hay que ponerle fin a la etapa del extractivismo en América Latina y empezar a industrializar la producción primaria en América Latina. Entonces me dicen, pero eso es importante. 500 años de historia nuestra reclamando eso. Sí. Empezó con la conquista española, que se llevaba el oro y la plata, el maíz y la riqueza del cacao y la riqueza que había en nuestra América. Ahora, ¿qué dicen? Dicen, no, hay que terminar con el extractivismo. Entonces me podría decir, Jorge, bueno, pero ya se llevaron todo. No, todo no, ¿eh? Miren que nosotros tenemos la segunda reserva de gas no convencional del mundo. Todo no. No se llevaron el litio, no se llevaron el hidrógeno verde, no se llevaron el cobre, que todavía tenemos. No se llevaron lo que año a año producimos en materia de granos y cereales. No, tenemos... Hoy por hoy somos grandes proveedores de materia prima. Lo que ha dicho la Unión Europea en ese encuentro es, no, hay que industrializar esa materia prima. Hay que terminar con la era del extractivismo. Y así está escrito, porque el concepto extractivista, y los que están ahí me van a dar la razón, es un concepto que nace casi en el mundo de la ecología. Y con ese concepto fue así escrito en la declaración. A ver, lo que se logró es fantástico, lo de Malvinas es fantástico. Solamente le quiero decir esto para ir terminando, presidente. Sí. La política labura a largo plazo. Sí. El periodismo laburamos a corto plazo. Laburamos con lo que está pasando ahora y con lo que sucede. Por eso tal vez, y tiene razón, fue una nota un poco más hablando de la interna. Pero laburamos al corto tiempo el periodismo, a diferencia de ustedes que laburan a largo tiempo. No, yo igual yo respeto mucho. Una de las cosas que también podríamos poner como valor de estos años de gobierno es que en este gobierno se terminó el espionaje interno. Cierto. En este gobierno se terminaron los operadores en la justicia. En este gobierno hubo libertad de expresión como nunca antes. Hubo hasta libertad de expresión para difamar. Y muchos medios han difamado. Y sí. Nadie actuó. Sí. Entonces, yo lo que y es verdad también lo que dice Jorge, ¿no? El periodismo actúa sobre lo inmediato, la política puede darse el lujo de estar a largo plazo. Claro. Eso es cierto, absolutamente. Por eso se lo decía. Digo que también en lo inmediato está esta realidad que ha cambiado en Europa. Totalmente, y de acá la destacamos todo el tiempo. Lo de Malvinas es histórico. Por eso enoja a ciertos medios. Se picaron algunos, y Claro. otros lo ignoraron directamente. Exactamente. No, yo no podía creerlo cuando leía, llegué y me encontré con una nota en Clarín que decía que nosotros habíamos mentido sobre el contenido de la declaración. Yo no lo podía creer.
no lo podía creer. Pero bueno, qué sé yo espero que algún día todos paremos un poco la pelota y nos demos cuenta que nos merecemos una mejor sociedad, un mejor país, y que esas cosas no hacen un mejor país. No. Las fake news, las mentiras, qué sé yo. He visto que hubo algunos que se dedicaron a explicar la suite presidencial en la Sí, que yo estaba. en Bruselas. En mi vida fui a una suite presidencial siendo presidente. Quiero aclararlo. Sí, es verdad que también. Y la verdad es que la austeridad de nuestros viajes, en relación a viajes precedentes, yo no destruí la flota de aviones presidenciales para alquilar aviones a mis amigos. Yo no lo hice eso. Yo no lo hice. Yo lo que hice fue recomponer una flota de aviones para que el Estado tenga cómo moverse. Y que no son aviones del presidente o para el presidente, son aviones del Estado para funcionarios del Estado. Por eso a China, ¿quién inauguró el avión que compramos? Sergio Massa. Sergio Massa, sí. ¿Por qué? Porque tiene que ir a China. Y Sergio me decía, pero vos nunca lo usaste. Le decía, sí, no es mío el avión. Claro. Sí, está bien, es lógica. Es lógica. Están siempre como eso. Presidente, le quiero agradecer mucho la nota, casi una hora le robamos. Le agradezco muchísimo, como siempre. No, yo le agradezco, un gusto volver a hablar, Jorge, un gusto hablar, Mauro, un gusto hablar con todos ustedes. Gracias por el tiempo que me han dado. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. El presidente Alberto Fernández, ahora vamos a charlar un poquito, nos pasamos, pero no lo tenemos todo el tiempo. Se puso picante en un momento. Sí. Me llamó la atención lo de los gobiernos que chorearon, ¿no? No es la primera vez que lo dice Alberto. No, por eso le pregunté por qué lo decía, Sí. porque siempre lo repite. Y no dijo sí, no. Dijo, los dejó Y a causas todos. de corrupción abiertas ahí En todos. de varios gobiernos. Sí, lógico. 11:28. Argenzuela, la máquina de tirar títulos, con Jorge Rial.